Bueno, pues nada, estamos de regreso en el programa. Diría yo que un programa muy especial donde tenemos como invitado a Robert Espinal, un reconocido historiador, pero sobre todo didáctico, profesor que sabe realmente explicar para que se entienda lo que quizá otros no saben dar a entender aunque lo expliquen. Así que yo le doy la buena noche por este medio. Y quiero, antes de la pregunta esencial, decirle que lo lamentable del tema histórico en este país es que la juventud y estas generaciones no se interesan por ella, pero que tampoco quienes nos interesamos no todos la entendemos, por el grave problema de que cada historiador tiene su visión y a veces cada quien lo acomoda a lo que entiende y lo que quiere. Sí, Yo así es. quisiera, Robert, sí, lamentable, pero es así. Yo quisiera eh, mucha confusión. El papel de Pedro Santana en Asua, bueno, contribuyó realmente con el proceso de la restauración, hay que decirlo. ¿Qué pasó después con Santana? ¿En qué momento? Hubo entre los propios restauradores, hubo un pleito, eran andulleros, eran comerciantes, e incluso hubo condenado a muerte entre Sí. los héroes de la restauración, entre ellos mismos. Y por Ujú. último, que yo quisiera para mi consumo, el origen de la devastación de Osorio. Eso ya es un tema del aspecto colonial de la historia dominicana. Eso vino porque cuando se empezó a detectar la incursión a territorio de esta isla de piratas que provenían de naciones que no necesariamente tenían una relación armoniosa con, con el imperio español que se había extendido aquí en América, y que por eso Juan Bosch, en su libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, frontera imperial, establece que el Caribe, muy especialmente Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Jamaica y las Antillas Menores, eran fronteras de imperios como el imperio español, el imperio inglés, el imperio francés. Entonces, cuando personas provenientes de países como Francia, Inglaterra, Holanda, empezaron a interesarse por estas islas ricas, España entonces tomó medidas, sobre todo porque también estaban viendo la penetración de Biblias luteranas, y se dieron, una de las medidas fue las famosas cincuentenas, que eran patrullas que se designaron en el área costera de la isla, y para poder vigilar las incursiones de esos piratas que venían aquí a atacar el imperio español, que provenían de países económicamente mucho más desarrollados que el caso de España. Entonces, la otra medida que se tomó fue justamente esa. Osorio es el apellido de la persona que se encargó, Antonio Osorio, de devastar la banda norte de esas islas con la finalidad de que esos piratas no encontraran nada que ver, no encontraran personas con las cuales negociar, porque traían mercancías que se las vendían a un precio mucho más barato que las mercancías provenientes de España, y eso le estaba haciendo daño al imperio español. Entonces, esa medida, que fue una medida muy drástica de devastar toda esa parte, devastar lo que significa es sacar por la fuerza a todo el que vivía ahí, y el ganado que tenían dispersarlo o matarlo. Entonces, hay un autor muy interesante, Manuel Arturo Peñavalle, quien en su obra Historia de la Cuestión Fronteriza Dominico-Haitiana plantea que las devastaciones de Osorio fue una medida desacertada, porque el remedio resultó peor que la enfermedad, porque al quedar devastada y despoblada toda la banda norte de la isla, entonces esas personas, esos piratas y corsarios que venían aquí a traer su mercancía más barata que la mercancía española y a influir también culturalmente hablando, trayendo Biblias luteranas, encontraron ese territorio devastado, tierra de nadie. Entonces entendían que era más fácil, empezaron a asentarse, y de ahí que viniera también el tema de las cincuentenas. Cincuentena era porque ponían grupos de 50 hombres para patrullar esas
esas zonas, y eso terminó también pues influyendo no solamente desde el punto de vista económico y político, sino también cultural, porque por ahí entonces también comenzó a penetrar el protestantismo. ¿Y qué relación tiene la batalla de Asua con la batalla de Santiago del Sí, 30 la de marzo? relación que tiene es que cuando se planificó en Haití la recuperación de la administración y del gobierno del territorio de la parte este de la isla de Santo Domingo, lo que es hoy la República Dominicana, se decidió entonces enviar dos brazos de ejército, uno por el sur y otro por el norte. El que iba a ir por el sur, que de hecho penetró por el sur, tenía que llegar a Asua, el del norte tenía que llegar a Santiago, ocupar ambas ciudades, Asua y Santiago, y seguir hacia Santo Domingo en una operación de pinza en donde la vanguardia, o sea, la parte delantera de los ejércitos tenía que juntarse en Santo Domingo y así recuperar ambos territorios. Cuando el territorio que llegó a Asua, al mando del el brazo del ejército que llegó a Asua, el brazo de ejército que llegó a Asua, al mando del general Supró, no pudo pasar de Asua, así como tampoco pudo pasar de Santiago el brazo de ejército que llegó aquí a Santiago bajo el mando del general Pierrot, Jean-Louis Pierrot. Entonces, la relación que hay es que en ambos puntos de la isla, Asua y Santiago, esos brazos del ejército haitiano que penetraron no lograron sus objetivos, no tomaron Asua, no tomaron Santiago, y en ambos casos tuvieron que devolverse hacia Haití. Nótese la cercanía de las fechas, 19 de marzo, perdón, 30 de marzo. En el mismo mes de marzo se dio entonces la derrota del ejército haitiano y por lo tanto el objetivo político que había decidido la alta dirigencia del Estado haitiano en ese entonces, que consistió, repito, en recuperar el gobierno y la administración del territorio de la parte este de la isla a través de la toma de Asua y de Santiago para seguir hacia Santo Domingo, ese objetivo no se dio. Robert, antes de 19 y de 30 hubo otra el 11 de marzo, que fue la de Rodeo. La batalla esa de tuvo Rodeo que ver también con lo que fue el desenlace final. Sí, porque, y ese no es, debo decirlo, el desenlace final, porque el desenlace final se dio en 1856, porque lo que llamamos batalla son específicamente la batalla de Asua, yo digo otro término, ataques, pero para que la gente no se confunda, vamos a dejar tranquilo el término de batalla. La batalla de Asua, el 19 de marzo, 1844, la batalla de Santiago, 30 de marzo, 1844, la batalla de la Estrelleta, 17 de septiembre de 1845, la batalla de Bel-Air, 27 de octubre del mismo año, 1845, la batalla de las Carreras, 21 de abril de 1849, la batalla de San Tomé, 22 de diciembre de 1855, la batalla de Cambronal, la misma fecha, 22 de diciembre de 1855, y finalmente la batalla de Sabana Larga, el 24 de enero de 1856. En total, 8 acontecimientos bélicos, acontecimientos militares, que se dan en el contexto de lo que se conoce como la guerra dominico-haitiana. Lo que menciona la Fuente del Rodeo fue un tiroteo que hubo en Santo Domingo, en un lugar que se conoce con ese nombre de Fuente del Rodeo. Pero todo eso tuvo un origen mucho más anterior, con la fundación de la Trinitaria, porque el plan de Duarte implicó dominar todos los recintos militares que había en la parte este de la isla de Santo Domingo, sobre todo porque Guayé había dado la orden de retirar el grueso del ejército que había penetrado con él para retornarlo a Haití. Y resulta que en todos los recintos militares estaban compuestos por dominicanos y solo los comandantes y sus ayudantes eran haitianos. Por ejemplo, el caso de Santo Domingo, la fortaleza San Luis estaba ocupada por dominicanos y solo el comandante era haitiano. No recuerdo ahora el comandante que estaba depuesto aquí en la fortaleza San Luis. Y el 4 de marzo de ese año, 1844,
él fue rodeado y le dijeron: general, de ese preso que usted está rodeado no tiene escapatoria. Él mismo bajó la bandera haitiana, en su lugar fue ennestada la bandera dominicana y la separación fue declarada aquí en Santiago el 6 de marzo, no el 4, el 6 de marzo, 6 de marzo de 1844 a las 4 en punto de la tarde, ahí en la fortaleza San Luis. ¿Y a ese no lo mataron? Por lo menos que yo sepa, no. Morissette, Alejandro Morissette, ya me acordé, era el nombre de general haitiano que estaba depuesto aquí en Santiago, en la fortaleza San Luis. Alejandro Morissette lo mandaron para Santo Domingo, lo enviaron para Santo Domingo en calidad de prisionero, porque es que todos los puestos militares importantes ya estaban dominados por los dominicanos. De ahí que fuera relativamente fácil proclamar la República Dominicana el 27 de febrero de 1844 en Santo Domingo. Todo está relacionado, todo está interconectado, todo está concatenado, porque fue un plan que se materializó a largo plazo, que vino incluso a concluir ya en 1874 con el Tratado de Paz, Amistad y Comercio entre ambas repúblicas, la República de Haití y la República Dominicana. Bien, otra pregunta, finalmente, uno de ustedes, para finalizar, muy gentilmente, ha cedido esta entrevista y está agotado porque participó esta mañana también de las actividades. Así es. Mira, yo quiero antes de que se vaya don Robert, final, en la pregunta que yo hice, para mí lo de la devastación de Osorio fue prácticamente un insert fuera del texto o del contexto del tema de la restauración. Sin embargo, me siento satisfecho por la explicación que me dio con relación al tema de las Biblias luteranas, o sea, lo que son los evangélicos, que se diferenciaron con Martín Lutero de la Iglesia Católica, ¿no? En ese entonces, principalmente en Alemania. Pero bien, el tema mío es, Robert, ¿cómo ayudar a que esta generación entienda la historia si hay unas distorsiones terribles? Hay una serie de hechos que cada cual lo cuenta a su manera. ¿Qué usted recomienda como un experto en la materia? Una recomendación, no la única, pero sí una de ellas, es rescatar la escuela ostosiana. ¿A qué me refiero con lo de rescatar la escuela ostosiana? Veo que te cae bien eso. Me refiero a enseñar a los estudiantes a pensar y no ser repetidores de lo que digan los profesores y de lo que digan los textos. Lamentablemente en el sistema educativo dominicano a todos los niveles hay una serie de dinosaurios dando clases que creen que la suya es santa palabra y que cuando sale un estudiante brillante con otra opinión se lo quieren comer vivo y lo quieren humillar y lo quieren insultar y lo que sea. No, al contrario. En una clase mía, cuando un estudiante expresa su opinión propia, aunque no coincida con la mía, yo más bien lo aplaudo, porque de eso es de lo que se trata una persona educada, una persona que tenga pensamiento propio, no un autómata que repita como un loro lo que le dicen sus profesores o lo que dicen sus libros. Por lo tanto, la recomendación es enseñar a pensar, pensar con claridad, pensar con lógica, pensar con razonamiento, poner en duda lo que dicen los libros y también lo que digan los propios profesores, pero hay que tener una buena preparación y hay que amar mucho la docencia y hay que estar claro en esa parte para que un profesor acepte que un estudiante, con el debido respeto, claro está, lo contradiga en un determinado concepto, por ejemplo. Siempre con el debido respeto, siempre con razonamiento, con la lógica. Entonces, la recomendación, repito, enseñar a pensar y analizar. En eso que consiste la verdadera educación. No andar repitiendo datos que dijo el profesor, ni tampoco lo que haya dicho un autor, por ilustre que sea. Fórmese usted su propio criterio, sabiendo pensar con lógica. Esa es mi recomendación. Muchas gracias, Robert. Gracias. Gracias a ti, Bélica, por la oportunidad que me das de compartir con todo el público que siempre te sigue. Gracias. Bueno, un abrazo para Robert Espinal Luna. Ha estado Muchas con gracias, nosotros, igualmente. distinguido historiador, director del Archivo Histórico de Santiago, catedrático universitario. Un abrazo para Robert Espinal. Gracias, y nosotros nos vamos a un breve contacto. Un abrazo, Robert. Te quiero mucho, Robert. Te quiero mucho. Igual. Nos vamos a un breve contacto con la publicidad y regresamos.